Pero bueno, yo quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón. Antes de decirles el título, quiero leer un versículo que es de donde de alguna manera Dios me dijo que compartiera esta palabra. Y el versículo es Proverbios 10:28. Proverbios 10:28, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Y yo le puse como título a esta predicación: esperanzas o esperanza contra expectativa. Y es que todos de alguna manera hemos decidido o queremos poner nuestra esperanza en Dios. O de alguna manera en nuestra situación difícil dejamos que Dios sea el que se encargue y queremos que Dios sea el que se encargue. ¿Cuántos tienen esperanza en Dios? ¿Cuántos tienen esperanza en que Dios va a hacer algo en sus vidas? ¿Sí? Todos tenemos esta esperanza y no importa cuál sea la situación, siempre nuestra esperanza es Cristo, ¿verdad? Siempre. Y incluso hasta no importa qué tan mal esté el mundo, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde cada vez se imponen más las ideologías, se imponen más las formas de pensar, pues obviamente que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, y aún y a pesar de eso confiamos completamente en Cristo. Es más, hay países, hay lugares donde probablemente no tienen esta libertad de la que hablábamos de poder reunirnos y congregarnos, como por ejemplo China. Es un país muy difícil para el evangelio, y este país, las personas que están ahí, las personas que conocen a Cristo o creen en Cristo en ese país, tienen esta esperanza de que Dios los va a guardar, de que Dios los va a proteger. Y es más, hasta son personas que tienen un compromiso tan grande con Dios que no les importa morir por su fe, porque saben que su esperanza está en Cristo. Sin embargo, muchas veces confundimos esperanza con expectativas. Hay veces que lo que de verdad tenemos no es una esperanza en Cristo, sino una expectativa de Cristo. Y esto es algo bien tremendo, hermanos, porque nosotros podemos disfrazar esta expectativa de esperanza y decirlo y predicarlo y de alguna manera hacer que todo el mundo se dé cuenta de que tenemos una esperanza en Dios. Pero el problema está en que no confiamos lo suficiente en Dios para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida de la manera en la que tenga que hacerlo. A veces no confiamos lo suficiente en Dios para saber que a lo mejor el proceso que estamos pasando, aunque no nos guste, aunque no sea el que nosotros queramos, aunque no sea la manera en la que nosotros queramos llegar a nuestro milagro, no confiamos lo suficientemente en Dios para de verdad agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y es una realidad, hermanos. ¿Por qué muchas personas, yo me pregunto, hay personas que han recibido unos milagros impresionantes, de verdad, milagros que yo digo, no hombre, no puede ser. O sea, ese milagro es para que te conviertas hasta en un ángel, casi, ¿no? O sea, son milagros impresionantes, pero son personas que a lo mejor no por el hecho de recibir el milagro fue suficiente para que ellos de verdad tuvieran una fe firme, una fe fuerte, y terminan alejando. ¿Qué pasó con esas personas? Que ellos probablemente al principio tenían esperanza, pero después esa esperanza se convirtió en una expectativa. ¿Y qué pasa con las expectativas? Las expectativas no son malas, ¿sí? De hecho, a veces nosotros anunciamos las cosas para decirte, oye, ten expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida, ten expectativa de lo que Dios va a hacer, por ejemplo, en los congresos Somos Hombres, en Bloom, en Beat, en todos los eventos que hacemos, buscamos darte esta expectativa porque sabemos que Dios va a hacer algo en esos lugares. Estamos seguros y sabemos que no es una posibilidad de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo en esos eventos, ¿no? Sabemos que lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Que a veces ese tipo de expectativa la queremos traducir o llevar a nuestra propia fe y convertimos la esperanza en expectativa. Y no quiero que me malinterpreten. O sea, tener una expectativa alta de Dios no es malo. O sea, claro que es bueno. De hecho, a lo mejor tú llegaste a este lugar o llegaste a los pies de Cristo porque alguien te inyectó una expectativa de Dios.
Y te dijo, Dios puede hacer tu milagro. Dios puede hacer que tu situación cambie. Dios puede hacer que tu situación familiar se mejore. Y bueno, o sea, no es malo tener una expectativa de Dios. Pues hay que tener una expectativa del Todopoderoso. Hay que tener una expectativa alta de aquel que lo puede hacer absolutamente todo, de aquel que puede hacer, de aquel que puede convertir el agua en vino, de aquel que puede abrir los mares para que crucemos, de aquel que puede cerrar la boca de los leones para que no nos coman, de aquel que puede hacer cosas extraordinarias. Claro que es normal que en nuestra humanidad pongamos esta expectativa alta de Dios, y no quiero que se sientan mal por esperar o sea, algo mucho muy grande de Dios. O sea, no es mi intención con lo que estoy diciendo ahorita. Ustedes siempre deben de esperar siempre algo grande de Dios, pero el problema está en la manera en la que Dios hace las cosas. Y ahí es donde ponemos nuestra expectativa. Y ahí es donde nosotros esperamos una forma concreta en la que queremos que Dios obre en nuestra vida, o en la que queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Y eso también sucede en nuestro llamado, en nuestro propósito. Hay veces que nosotros esperamos que Dios nos use de determinada manera y esperamos que las cosas sucedan de cierta manera. Yo les quiero confesar algo. La primera vez que yo prediqué en este lugar fue terrible, hermanos. Algunos de ustedes bien buena onda. Ay, no te fue muy bien. Yo sé que no me fue bien, hermanos. O sea, me puse bien nervioso. Tenía un bosquejo como de 10 páginas, imagínense. Lo leí en 5 minutos. Y luego, pues, invéntate un chorro ahí en 35 minutos a ver qué sale. Puse bien nervioso, hermanos. Me fue mal. Pero la vez que yo en algún momento soñé con ese momento de predicar, yo me veía así súper guau. Dije, no, hombre, voy a salir bien fregón en las fotos. Me voy a agarrar el micrófono con pose de predicador acá chido, ¿no? Para que se vea con ganas, ¿no? Yo dije, no, lo que voy a decir va a impactar mis palabras. Voy a hacer unas frases así bien matonas y mi forma de hablar va a ser acá bien chida. O sea, yo tenía una expectativa así bien amplia. Y ¿sabe qué? Nada que ver. Es más, hasta a veces yo le digo a Dios, o sea, Dios, me sentí como cuando, pues sí, o sea, vas a una asamblea de escuela y pues están tus hijos y a lo mejor ahí bailan medio chueco, pero pues te gusta verlos porque son tus hijos, ¿no? Yo me sentí así como parte de Dios, como diciendo, Dios, ay, mira qué bonito, ¿eh? Digo, yo estaba seguro que estaba agradando a Dios, yo estaba seguro de que estaba dando una palabra de Dios, pero mi expectativa era muy diferente. Y sabe, durante una de las cosas con las que yo lidio bastante, y les abro un poco mi corazón en ese sentido, y actualmente lo lidio bastante, es justamente con eso. Sabe, yo tengo claro mi llamado, pero de pronto me enfrasco o me encajono en diferentes expectativas que tengo de ese llamado. Y ¿sabe qué pasa? Que muchas veces las cosas no suceden como yo pienso que deban de suceder. Y eso frustra, eso agüita, eso hace que uno se sienta mal. Es más, y eso probablemente me ha llevado en algunas ocasiones a pensar que lo que estoy haciendo no es lo mío. Y ¿sabe qué? Esto es, ¿por qué? Porque tengo una expectativa en lugar de una esperanza. Y de un tiempo para acá, yo he decidido poner mi esperanza en Dios en cuanto a lo que Dios va a hacer a través de mi vida. Si Dios me va a usar de la manera en la que me tenga que usar. Me vea bien o me vea mal. Yo, aunque le voy a echar ganitas, nunca me voy a vestir mal y todo ese tipo de cosas. Me prepare así con muchos días de antelación o me prepare una noche antes. Sea como sea, de la manera en la que yo, en el momento en el que yo me pare en esta plataforma o en en otra plataforma o en algún otro lugar donde pueda o he tenido la oportunidad de poder compartir, Dios es el que me va a usar. Y sabe, mi oración antes de subir aquí es, Dios, por favor, sé tú el que hable, porque si yo hablo la voy a regar. Sé tú el que diga, sé tú el que transmite lo que verdaderamente quiero decir. Y que no nada más resuenen mis palabras, que no nada más resuene lo que yo estoy diciendo, sino que realmente seas tú el que me use. Y yo lo invito a que usted también tenga
esa esperanza en Dios. Porque probablemente, y sobre todo los jóvenes, sobre todo más los jóvenes, probablemente haya gente que, en general que lo viva, pero los jóvenes tienen mucho miedo de este tema del llamado. Y les preocupa. Y es bueno que les preocupe, o sea, no me malinterpreten. Pero a veces ellos, en lugar de poner su esperanza, ponen una expectativa. Y a lo mejor Dios los manda de misiones. Y te das cuenta que las misiones, no, pues nada que ver. Nada que ver. Y a lo mejor Dios te manda a predicar a otro lugar y nada que ver. Y aquí lo importante es que nosotros en nuestra humanidad no visualicemos la manera en la que Dios va a hacer las cosas o la manera en la que Dios nos va a usar, sino confiemos en que Dios va a hacer las cosas y que Dios nos va a usar. Miren, déjenme decirle algo, hermanos. Yo quiero decirle algo sobre todas las personas que probablemente han estado orando por su familia, por su esposo, por sus hijos, por su esposa. Yo te invito a que no tengas una expectativa de cómo Dios los va a tocar, cómo Dios los va a transformar, cómo Dios se va a revelar a sus vidas. No tengas esa expectativa. O sea, ten la esperanza de que Dios lo va a hacer. Yo quiero rápidamente mencionarte algunas diferencias en general entre expectativa y esperanza. Número uno, la esperanza provoca paz, pero la expectativa provoca incertidumbre. Y es la realidad. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, hay una paz. ¿Han sentido esa paz que dices, está todo a mi alrededor así lleno de guerra, pero me siento tan tranquilo? Tengo llamándome el de banco de las deudas todo el tiempo, pero me siento bien tranquilo. Digo, si paguen las deudas, digo... O no está sucediendo tantas situaciones afuera. Hubo un tiempo donde de repente, oye, pandemia, oye, de repente el virus del mono, y luego de repente que guerra en Rusia, y luego que de repente la reina Isabel, o sea, todo el mundo empezó con tantas cosas. Y claro, con tanta incertidumbre, uno de repente se siente bien mal. Hubo un día donde yo tengo esta red social que no sé por qué la tengo, pero la tengo, que se llama Twitter. No, hombre, Twitter no la tengan, hermanos, se lo recomiendo. Es un mar de malas noticias, o sea, de verdad es un mar de malas noticias. Y un día estaba así todo y me empecé a sentir como que bien afanado, bien ansioso. Y pues fue como que Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Y como que de repente, sientes esa tranquilidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca la esperanza, da paz. Pero la expectativa te va a traer así todo nervioso. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Y Dios, ya te tardaste. Y Dios, me acabas de orar hace 5 minutos, espérate. O sea, ya tienes esta expectativa y esta expectativa te está provocando esta ansiedad de querer ver ya lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Pero sabe que tiene que confiar en ese proceso. Tiene que confiar en que Dios lo va a hacer. No andar preocupado por cómo lo va a hacer, porque lo va a hacer. Dice Romanos 15:13: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Me gusta lo que está diciendo aquí, porque nos está invitando a que nosotros confiemos completamente en Dios, y eso automáticamente nos va a provocar paz. Eso automáticamente lo que va a provocar en nuestra vida es que sintamos esta tranquilidad. Número 2, la expectativa es producto de la fe. La esperanza es producto de la fe y la expectativa es producto de tus deseos. Dice Hebreos 11:1, un versículo que todos no sabemos, pero se los voy a leer en una versión que me parece muy interesante como lo dice. Dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y sabe, hay veces que nosotros pensamos que la fe es tener expectativas, y no. La fe es tener esperanza. Porque uno, cuando tiene expectativas, visualiza, ve, se imagina. Pero aquí dice claramente que la fe es algo que no puedes ver, pero que sabes que está sucediendo, que sabes que está trabajando en tu vida. Por eso digo esto: la esperanza es producto de esa fe.
Cuando tú tienes fe en Dios, lo que vas a tener es esperanza. Pero si nada más lo que quieres es un deseo, si nada más lo que tienes es un deseo, eso solamente se va a convertir en una expectativa. Ahora, no es malo querer cosas, no es malo desear cosas, pero debemos de nosotros de cuidar mucho que esos deseos no se conviertan en lo que nosotros estamos confiando. Número 3, la esperanza produce paciencia y la expectativa produce desesperación. Digo, muchas veces estamos tan desesperados por ver ya nuestro milagro terminado. Estamos tan desesperados por ver ya el proceso de nuestra vida concluido. Estamos tan desesperados por ver ya que Dios nos use, nos lleve a donde tenga que llevarnos. Estamos muy desesperados. Y ojo, hay veces que sí es en nuestra humanidad factible que sientas esta desesperación. Sobre todo cuando las cosas empiezan a de alguna manera a atacarte, de alguna manera a envolverte. En esos momentos es donde empiezas a desesperarte. Yo no me puedo poner en los zapatos porque no sé qué se siente, pero me imagino que si sabes que tienes una enfermedad y de repente llega el doctor y te dice, oye, pues es que esta enfermedad, pues no, ya intentamos de todo y no hay cura, y no nada más no hay cura, sino pues ahora tienes que pagar la deuda del hospital, y no nada más pagar la deuda del hospital, sino que pues oye, por si pasa algo tienes que tener todo preparado. Imagínese, yo de verdad... A mí, yo no, o sea, lo he vivido directamente, pero no me ha tocado hacerlo, pero cuando falleció mi abuelito, yo nomás vi a mi papá y a mis tíos estando así con llamadas y llamadas de haz esto y el otro, y yo, wow, o sea, no podía ni siquiera llorarle por tantas cosas que tenían que hacer, por tantas cosas que tenían que arreglar en ese momento. Yo entiendo que eso, o sea, cuando uno recibe esa noticia y te llega todo este mar de cosas que tienes que hacer, es desesperante. Pero ahí es donde Dios trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque en esos momentos donde llega todo a envolverte, llega todo a invadirte, ahí es donde Dios va a producir su esperanza en ti. Y esa esperanza va a producir paciencia. Y vas a esperar todo lo que tengas que esperar para que eso suceda. Claro, vas a querer que suceda ya, pero vas a sentirla, vas a poder esperar con esa paciencia para que no, pues incluso no cometas un error o no tomes una decisión que te pueda perjudicar. Dice Romanos 8:25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. O sea, ahí constancia tiene que ver o hace referencia a este tema de la paciencia. Número 4, la esperanza fortalece tu espíritu. La expectativa debilita tu vida espiritual. Dice Salmos 73:26, puede fallarme la salud o debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que hay momentos donde uno se siente débil, que hay momentos donde uno se siente mal. Yo, de verdad, o sea, uno se pone en perspectiva de lo que muchos están viviendo y entiendes que es normal sentirse débil, sentirse que no puedes más. Pero ahí es donde tú puedes tener tu fortaleza. Saber que Dios lo va a hacer. Y cuando uno tiene esa fe, no sé, yo conozco, y aquí hay muchos de esos hermanos que tienen esa fe que dices, no sé por qué la tienes. De verdad, pareciera que tienes todas las razones para no tener fe. Pero son personas que tienen una fe inquebrantable, una fe impresionante. Y ahí te das cuenta que lo que realmente ellos tienen es esperanza y no expectativas. La expectativa es lo que hace que te agüites así y digas, no, pues es que, pues ¿para qué oro si Dios no va a hacer nada? Es más, es lo que te lleva probablemente a buscar versículos para estar en contra de los milagros. Es lo que te lleva a buscar razones para no creer que Dios puede hacer milagros. Hoy ustedes dicen, ay, ¿quién puede creer eso? Hay gente que cree eso. Hay gente que piensa eso. Y eso solamente es una evidencia de una vida espiritual débil.
Y ojo, tampoco uno tiene que abusar de esto. Hay veces que uno puede llegar a caer en eso, en abusar de decir, bueno, pues va a suceder y no hace nada o no provoca, no hace lo que humanamente tiene que hacer para que el milagro suceda. Porque bueno, los milagros tienen estas dos partes, ¿no? Lo que uno tiene que hacer y lo que Dios va a hacer, ¿no? Uno hace lo posible y Dios hace lo imposible. Si usted tiene alguna enfermedad, usted tiene que ir al doctor, usted tiene que tomar sus medicamentos, usted tiene que hacer lo que tenga que hacer para que al menos humanamente su enfermedad pueda evolucionar. Pero Dios va a hacer el milagro, ¿sí? Dios es el que lo va a sanar. Igual con las finanzas, si usted tiene deudas, pues usted organícese bien con sus finanzas. Si en lugar de comprar el paquete de refrescos de 2,5 litros, pues ahora compren nada más 2 y ya va ahorrando un poquito para pagar sus deudas, ¿no? O ya no se meta en deudas, o ya no empiece a deber a los demás. Usted tiene que hacer eso, pero como quiera Dios es el que le va a proveer. Y Dios va a sorprenderlo y va a decir, mira, aquí está, para que pagues tus deudas. Y tú, bueno, pero ojo, es para pagar tus deudas, no lo vayas a gastar en otra cosa, ¿va? Sí, porque eso sucede a veces. Ay, mira qué padre, déjame endeudo más. No, o sea, es para que puedas solventar y tener esa paz que estamos buscando. Y eso es a lo que me refiero. O sea, uno tiene que hacer su parte, pero Dios hace su parte. Y el punto de esto es que ahí es donde uno tiene que cuidar mucho su vida espiritual. Ahí uno tiene que cuidar mucho en cómo creces en esa vida tan importante, o en esa parte tan importante de tu vida que es tu espíritu. Y número 5, la esperanza forja tu carácter, pero la expectativa no te deja crecer. Y dice Romanos 5, 3 y 4: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Sabe? El carácter es bien importante para poder enfrentar todas nuestras adversidades. Una persona sin carácter siempre va a reaccionar mal. Una persona que no tiene su carácter forjado siempre va a tomar malas decisiones. Pero una persona que se deja forjar por Dios, miren hermanos, carácter es simplemente aprender lo que tengas que aprender de los problemas que tú tienes. Y los problemas que nosotros tenemos, siempre vemos lo negativo y decimos, no, es que esto pues está afectando en mi vida, pero esto que estás viviendo te está forjando tu carácter. Esto que estás viviendo te está llevando a que crezcas en tu carácter, a que puedas resistir muchísimas cosas más. Yo veo también a muchas personas que vivieron cosas muy difíciles y que sobresalieron o salieron adelante, y dices, gracias a que ellos entendieron que esas cosas difíciles solamente iban a forjar su carácter. Un ejemplo de eso es nuestro pastor. Nuestro pastor tiene una historia muy interesante en eso. Él vivió una vida muy complicada en su niñez, en su adolescencia, pero toda esa situación difícil que él vivió lo llevó a forjar su carácter para ser lo que hoy en día es. Y miren, se lo digo, si ustedes no quieren recibirlo así como a predicar, se lo digo como su hijo. Digo, porque es la verdad. Miren, les voy a decir honesto, hermanos. Yo no estaría aquí si yo no hubiera esa congruencia en mi papá. Así de sencillo. Yo no estaré aquí si yo no pensara de la manera en la que estoy pensando de él. Y se lo digo para que me crea, no para que piense, ay, sí, nos está envolviendo así con tantas palabras. No, se lo digo para que vea de verdad que es real lo que estoy diciendo. Es una persona que forjó su carácter y que construyó con la mano de Dios. Es más, Dios fue el que construyó esto, pero a través de él construyó lo que ustedes están disfrutando hoy en día. Así que deje que la esperanza forje su carácter. Deje que la esperanza forje todo lo que tenga que cambiar y transformar en su corazón, para que cuando vuelva a haber otro problema, porque, híjole hermanos, no se los deseo, nunca se los voy a desear y nunca lo voy a querer, pero hay que ser realistas. El mismo Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Y si algo probablemente, no es que esté garantizado, pero probablemente pueda suceder, es que pues pueda haber alguna situación difícil en el futuro. Digo, es parte de la vida y uno tiene que aceptar eso, pero es bien diferente a que llegues a esa situación difícil con un carácter forjado, a que llegues con una vida débil o un carácter débil. Ahí es donde realmente vas a pasar la prueba que estés viviendo.
Entonces, volvemos a preguntar, ¿es malo tener expectativas? Porque pareciera ser como que si fuera muy malo. Y vuelvo a repetir, no es malo, pero sí es peligroso. Sí puede ser peligroso. Lo peligroso lo hace, o lo que hace peligroso a las expectativas es que estas expectativas sean más grandes que tu esperanza. Y esto solamente puede provocar una gran consecuencia. Y la gran consecuencia es la falta de gratitud a Dios. La falta de glorificar a Dios, de reconocer que Dios es el que verdaderamente está obrando en nuestras vidas. Les voy a decir esto, hermanos, y espero que me lo tomen a bien. Pero probablemente Dios ya hizo un milagro en tu vida, pero no llenó tus expectativas. Probablemente Dios ya obró en tu vida, ya te concedió lo que le has pedido, pero no te sientes pleno ni agradecido porque no llenó esas expectativas que tú tenías. Probablemente Dios ya te está usando, pero no está llenando tus expectativas. Y ahí es donde se vuelve un verdadero problema. Y ahí es donde se vuelve algo que nosotros debemos de cambiar. Pero ahora, ¿cómo hacer para tener esperanza en lugar de expectativa? ¿Qué debo de hacer para tener esa esperanza de la cual estamos hablando en lugar de esas expectativas que nosotros nos creamos? Y hay 4 formas de vivir con esperanza. Número 1, hay que vivir confiando en Dios, confiando en su soberanía, confiando en su amor, confiando en que Él verdaderamente va a obrar, pero vivir verdaderamente confiando. Saber que cuando se presenta un problema, ahí es donde Dios, en ese momento Dios ya está obrando en ese problema. Sabiendo que cuando algo malo nos sucede, eso malo que nos sucede, Dios lo va a convertir para bien. Miren, hermano, no sé si usted lo haya visto, pero esa enfermedad que usted tiene o ese problema que usted tiene ahora, en algún futuro se va a convertir en un testimonio para que otros se acerquen a Cristo. ¿Sabe? Eso es lo que usted tiene que ver, eso es lo que usted tiene que entender y no verlo como, che, pues es que estoy así sufriendo y me va mal y llorándole a medio mundo. No, hermanos. Digo, yo entiendo que a veces por la personalidad uno tampoco puede andar gritando de que, sí estoy bien y nada que no está bien, pero uno tiene que vivir siempre confiando en que eso va a suceder. Miren, yo soy una persona que en ese sentido pues me considero una persona que confía mucho, ¿no? Y hay veces que llego, no sé, con el que sea, con el doctor, hasta con el peluquero. Y la verdad es que a veces me dice el peluquero, ¿cómo lo quieres? Yo, pues, nada más no me dejes pelón, es lo único que te pido. Porque hay un tema ahí familiar que no quiero. Todavía estoy en proceso de aceptarlo, ¿verdad? Entonces, y ellos me dicen, ¿qué quieres? Yo digo, no, pues si tengo mi peinadito, ya nomás le enseño una foto, pues ponme así, ¿no? Y ya, yo confío en que él va a hacer su chamba. La verdad, yo confío y a veces me da pues miedo porque pues yo también voy a pues, la barbería, ¿no? Y pues imagínense, tiene una navaja aquí en el cuello, dices, híjole, eso donde se le pase la mano, ¿verdad? O sea, uno está tranquilo, pero confías en que esa persona está capacitada, ¿no? Confías en que esa persona pues va a hacer bien su trabajo. O con el doctor, vas con el doctor y digo, a veces, honestamente, hermanos, honestamente, y digo, no lo digo para dejar en evidencia a los doctores. Estoy casado con una doctora, ¿sí? Pero honestamente, hermanos, a veces nos cuesta trabajo confiar en los doctores. La verdad. Es más, a veces nada más vas para que te den tu certificado para faltar al trabajo, ¿verdad? Pero te dan la receta y te toman las medicinas. Miren, ese era un problema mío antes. Pero yo creo que Dios sabía que era un problema mío y me hizo que me casara con una doctora. No, ahora ya no se me pasa ninguna pastilla. A veces hasta me tomo de más. Nada, es que no dice. No, o sea, de verdad, o sea, ya es diferente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nos cuesta trabajo, en este caso, en un doctor. Oye, piensa, este doctor tuvo tantos años de preparación. Y más si es un especialista, todavía se aventó otros años de preparación. Más si es una persona que a lo mejor ya tiene tiempo ejerciendo, es una persona que constantemente se está ejerciendo, son personas que constantemente están siendo evaluadas, son personas que muy difícilmente, en temas humanos, al menos de que haya algo mal en ese sentido, pero muy difícilmente se van a equivocar. Pero ¿qué pasa? Que no confiamos.
Y ahora, esto pasa en el tema así natural, ¿no? Pero en nuestra vida espiritual sucede exactamente igual. A veces dicen, ay, estoy pasando por problemas, ¿qué hago? Y luego te dan la famosa respuesta de, pues ora. Y parece que te están recetando un medicamento que no te vas a tomar, ¿verdad? Pues claro, porque a veces dices, es que, pues, ¿cómo que oro? O sea, como que a veces quieres que te den una respuesta más, pero ojo, ahí es donde estás poniendo tus expectativas. Ahí es donde estás poniendo la forma en la que tú crees que deban de suceder las cosas. Es más, si le vuelven a decir eso, oye, estoy pasando por problemas, y te dicen, pues ora, confía en Dios. Tomes esa receta, hermanos. Confía en Dios. Ore. Señor, por favor, sáname. A lo mejor no sucede en el momento, a lo mejor no sucede en los meses, a lo mejor no va a suceder en años, pero Dios ya está obrando. Y esto es donde usted tiene que confiar en Él. Por eso pongo aquí que vivamos confiando. Dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios quiere para usted. Dice Isaías 40:31. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Dice, volarán alto como las águilas, como con alas de águilas, y correrán y no se cansarán. Y dice, y caminarán y no desmayarán. Me gusta este versículo porque creo que Dios se va a este extremo así impresionante, pero porque es una realidad. O sea, Dios nos está diciendo, si tú confías en mí, vas a encontrar esas nuevas fuerzas. Para empezar, ¿quieres nuevas fuerzas? Confía en Dios. Así de sencillo. Pero después te dice, volarás alto como con alas de águila. Imagínense. Y obviamente no vaya a irse a un edificio y déjame volar. No, o sea, de eso no se trata. Pero aquí habla de cuál es la fuerza que tienen las águilas. ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está su fuerza? En las alas. ¿Sabe? Y ahí es donde Dios nos está diciendo que Dios va a proveer la fuerza en donde nosotros necesitemos esa fuerza. Si usted necesita fuerza en su fe, Dios va a proveer esa fuerza en su fe. Si necesita fuerza en su paciencia, Dios va a poner fuerza en su paciencia. Dios le va a dar lo que necesita para poder seguir avanzando, pero tiene que confiar. Número 2, la segunda forma de vivir, vive entregando. Vive entregando tu vida a Dios, tu situación a Dios. Hay veces que tomamos nuestros problemas de manera muy personal. Es más, hay gente que lo abraza. Es más, hay gente que consiente su problema. Entrégaselo a Dios. Entrégaselo, dile, Dios, aquí está mi situación, aquí está mi problema, mi enfermedad, aquí está mi problema familiar, mi problema con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, aquí está. Tómalo, Dios. Y cuando uno deja todo en manos de Dios, estamos seguros de que Dios lo va a transformar para bien. Estamos seguros de que Él lo va a hacer. A lo mejor suena parecido al de anterior, como de confiar, pero hay veces el confiar es la decisión que tomamos en ese momento, pero ya la entrega es la acción de decirle, aquí está Dios mi problema, haz lo que tengas que hacer. Cuando uno se suelta de eso, sientes hasta un alivio, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás trabajando, o los que son jefes o los que tienen algún negocio? Existe esta palabra que se llama delegar, ¿no? Y ojo, no es como que le digas a Dios, bueno, Dios, esta es tu tarea. No, nomás quiero que me entiendan el concepto. Cuando uno delega, sientes un alivio. Y cuando delegas en alguien que te hace la chamba bien, igual o mejor que tú, sientes un alivio, ¿no? Bueno, imagínese eso en esos problemas que usted está viviendo. Usted va a sentir un alivio, y no, más que sentir el alivio, lo que va a suceder es que realmente Dios se va a encargar de él. Dice Mateo 22:37, Jesús contestó, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este versículo es un versículo de entrega. Lo que nos está diciendo aquí Jesús es, ámalo con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres y con todo lo que vas a hacer. Dice Lucas 14:25-27. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás,
a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y aquí lo que Jesús estaba diciendo no era un tema de como mala onda, de pues, aborrece a tu familia, ¿no? Porque suena feo. Pero lo que estaba diciendo ahí es que tiene que ser lo más importante Dios en tu vida, incluso por encima de lo más valioso que nosotros tenemos. A eso se refería con aborrecer, no está hablando de menospreciar, no está hablando de odiar, está hablando de que nosotros pongamos siempre a Dios en ese lugar que Él corresponde. Y después dice, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y ahí habla también de entrega, habla también de que entreguemos todo lo que nosotros estamos viviendo. Tercera forma de vivir para poder convertir la esperanza en expectativa es vivir agradecido. Y ojo con esto, la falta de gratitud destruye la esperanza. Si uno no es agradecido, la esperanza se va a ir. Y uno tiene que ser agradecido con lo que Dios está haciendo, porque aunque sea poco a poco, Dios está obrando. Aunque sea pequeños milagros, estás viendo. Hay veces que queremos ver la imagen completa, pero lo valioso de la imagen no es la imagen en sí, sino el proceso por el cual pasó esa imagen. Ustedes ven, el arte en general así funciona. El arte es valioso por el contexto por el cual se vivió o estaba viviendo esa pintura o esa escultura, lo que estaban viviendo. Eso que estaban viviendo en ese momento los artistas es lo que hace que esto sea muy valioso. Y de repente te encuentras cosas como, oye, ¿por qué esto es arte? Porque lo escribió en un contexto muy complejo, muy complicado, y por eso es valiosísimo. Y sabe, en su milagro es exactamente lo mismo. Todas las cosas que usted está viviendo suman a un gran milagro que Dios va a hacer en su vida. Así que siempre agradézcale a Dios por lo que está viviendo. Si se levantó una mañana, a lo mejor se sintió un poquito mal o se sintió un poquito mejor, dígale a Dios, gracias Dios porque me pude levantar. Gracias Dios porque estoy trabajando. Gracias Dios porque mi negocio está avanzando. Probablemente no tengo las ganancias que quiera, pero está avanzando. Viva siempre agradecido. Dice Colosenses 4:2, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Vivamos siempre agradecidos para poder tener esta esperanza que Dios quiere que tengamos. Y número 4, vive glorificando a Dios. Vive dándole la gloria a Él. A veces es difícil entender este tema de por qué le tengo que dar la gloria a Dios por algo malo que sucede en mi vida o por algo que no ha sucedido en mi vida. Créanme que muchas veces en un tema secreto o en un tema interno Dios trabaja y a lo mejor no hay una evidencia tangible del milagro que quiere vivir, pero en su corazón Dios ya está haciendo algo. ¿Sabe? Si el hecho, por ejemplo, de tener un problema familiar lo llevó a darse cuenta de los problemas que usted estaba teniendo, de las cosas que estaba haciendo mal, glorifica a Dios y dile, Dios, gracias. Gloria a ti porque me hiciste darme cuenta de que yo estaba viviendo mal. Y ahora ya tienes la oportunidad para poder mejorar y para poder rescatar a tu familia, para poder rescatar todo lo que estás perdiendo. Pero tienes que vivir glorificándolo. Dice Salmos 42:11, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y después dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Y por qué te doy este versículo? Porque te doy este versículo porque es algo que tú tienes que hacer siempre. Cuando te sientas mal, cuando te sientas así agüitadillo y todo, te sientas así triste y todo, dile a Dios, ¿por qué me siento desanimado? ¿Por qué estoy triste? Bueno, sí estoy pasando por problemas, pero ¿sabes qué, Dios? Te voy a alabar siempre, te voy a adorar siempre, te voy a glorificar siempre.
Y no de manera mística, no de manera rara, sino genuina. Y ojo con este versículo, dice Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo quiero platicarles así rápidamente, ya para ir terminando, algo muy personal, ¿sí? Yo cuando tenía aproximadamente unos 12 años, 13 años aproximadamente, vino una persona aquí a la iglesia y era un tema de milagros. Y empezó a orar por milagros. Y pues no, pues todo el mundo recibiendo su milagro bien padre y todo. Yo, una de las cosas con la que en ese tiempo estaba batallando, pues, y sigo batallando, es con mi vista. O sea, no veo bien. Y me acuerdo muy bien que este predicador dijo: hagan algo como en un paso de fe para que suceda ese milagro. Y yo sentí en mi corazón romper mis lentes, hermanos. De verdad, lo sentí genuinamente. Estamos cosas ustedes. Dije, no me los va a romper. Cuando los rompa, Dios me va a sanar. Hermanos, los rompí, pero no me sanó. No me sanó. Seguí viendo igual o peor. Y la neta, sí me agüité bien gacho. Sí me agüité bien feo. Dije, no. ¿Y ahora qué le voy a decir a mis papás? ¿Ahora dónde voy a conseguir lentes nuevos? Pero después yo entendí que, pues, incluso hasta esa corta edad y también platicando con mis papás y todo, pues entendí que Dios iba a hacer algo, en algún momento lo iba a hacer, pero lo iba a hacer, ¿no? Pero honestamente sí causó una desilusión en mí. Y dije, ¿cómo Dios? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo los demás sí y yo no? O sea, ¿cómo? Pues sí, mucha gente es curada de cosas más complicadas y yo no. O sea, ¿cómo Dios? O sea, pues ¿de qué se trata, no? Y quiero ser honesto, desde ese punto me volví muy escéptico al tema de los milagros. Digo, sabía que Dios hacía milagros, escuchaba que Dios hacía milagros, pero yo pensaba que no estaba viviendo en un milagro. ¿Por qué? Porque mi expectativa era que cuando rompiera los lentes, Dios me iba a sanar. Pero en ese momento yo perdí mi esperanza en Dios. Fui creciendo, fui madurando, entendí todo esto que les estoy diciendo y lo sigo todavía trabajando, pero como que ya obviamente mi fe no dependía de eso. Ya mi confianza en Dios ya no dependía de ese sentimiento, pero seguía esa desilusión. En muchos momentos existían esos momentos de milagros y todo, de donde decían, da ese paso de fe para el milagro, y no lo hacía. Crecí, desarrollé un problema de diabetes. Yo sé que Dios me sanó, pero después regresó la diabetes. Y pues obviamente era algo que me preocupaba. Y hace poquito, en un retiro de pastores, el pastor que estaba predicando dijo, vamos a hacer milagros esta noche. Y yo, órale, pues qué padre, ¿no? Pues adelante, ¿no? Pues échenle. Yo todavía con mi escepticismo. Y en ese momento empezó a orar y todo el mundo pues empezó a sanar. Problemas de articulaciones, y veía un chorro de gente ahí bien emocionada porque Dios estaba orando. Y yo, pues yo también me emocioné. Dije, no, pues de aquí soy. ¿Qué onda, Dios? Aquí estoy. Sáname de la diabetes ya. Necesito que lo hagas. Y en ese momento dijo otra vez el pastor, hagan una prueba para ver si estás haciendo ese milagro. Fui por el glucómetro, un aparatito para medirte el azúcar. Me la medí, hermanos, y Dios no me sanó. Y honestamente me dolió mucho. Me dolió mucho porque, híjole, o sea, pues, hasta me sentí tonto. O sea, yendo por el glucómetro ahí pichándome el dedo para checarme el azúcar y no pasó.
Y esa noche fue terrible, hermanos. O sea, de verdad me sentí bien mal. Pero al día siguiente, porque pues, pues ya fui muy honesto con el pastor que estaba predicando, le dije, oye, pues ¿qué onda? ¿Te dieron más dinero a ellos o qué? O sea, dime qué se trata, no sé. Y platicando con él me dijo, me dio una de las lecciones más grandes de mi vida y justamente fue esta. Me dijo, no esperes la forma, no esperes que la forma sea como tú la imaginas. Confía en que Dios lo va a hacer, en que Dios lo está haciendo. Y me gustaría darles pues como que un final más heroico, ¿no? Decirles, no, Dios ya me sanó, todavía no. Pero desde ese día yo empecé a tener ciertas, pues, disciplinas, empecé a cuidarme. Digo, tengo poco haciéndolo, hermanos, no crean que ya tengo una vida haciéndolo, tengo poco haciéndolo. Y entre una de esas disciplinas es medirme todos los días el azúcar. Y todos los días está bajando, hermanos. Todos los días está bajando. ¿Y sabe qué? Probablemente es por mis esfuerzos, probablemente es por lo que el doctor me está diciendo que haga, por lo que los doctores están, el tratamiento que estoy llevando, pero yo sé que no es el tratamiento, yo sé que no es la medicina, es Dios. Y cuando el milagro suceda, el que se va a llevar la gloria es Dios. Cuando el milagro suceda, el que va a glorificarse es Él. ¿Por qué? Porque esa es mi esperanza. Desde entonces yo ya no tengo expectativas, solamente tengo esperanza.